El lanzar mi propio podcast ha sido un proyecto muy interesante en el cual he aprendido demasiado, pero la verdad es muy diferente a cómo me lo imaginaba antes. Así que quédate conmigo para que te cuente cómo ha sido todo este proceso y el camino que he recorrido y lo que he aprendido. Esto es Panda Digital. Hola, te doy la bienvenida una vez más a mi podcast Panda Digital. Yo soy Mike Delgado y el día de hoy te voy a contar de por qué tener un podcast, de cómo fue el proceso para que yo lanzara el mío y básicamente lo voy a dividir en exactamente eso, por qué lanzar un podcast, qué me empujó a realmente hacerlo, porque ya tenía muchas ganas, qué descubrí después que empecé todo el proceso y cuáles son los beneficios que he logrado o que he encontrado al tener mi podcast Panda Digital. Así que de entrada, la razón principal por la que quería tener un podcast era para compartir mis ideas. Desde que me fui a vivir a China, básicamente, pues empecé a vivir cosas muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrado y algunas, pues, experiencias padres. Así que yo tenía muchas ganas de compartirlo. Quería tener un blog, pero pues se me pasó el tiempo y nunca lo comencé. Eh, en esos momentos casi no era muy común el podcast, digo, estoy hablando de hace casi 10 o 8 años. Entonces, pues yo compartía cosas en Facebook, no sé, les contaba a todos mis amigos, pero no lo estaba haciendo de una manera, digamos, ya para llegar a más gente. Nada más lo podían ver mis amigos en Facebook y lo que yo les contaba, pero tenía esta inquietud de compartirlo de alguna forma. Ya, de hecho, fue muy chistoso porque ya hasta que me vine a vivir un rato a México, ya me dieron muchísimas ganas de hacer mi podcast o de mi blog de China o de Asia, pero pues ya no vivía ahí, entonces ya no sentí que fuera como el mejor momento. Pero hace el año pasado, o más, sí creo que fue el año pasado, comencé a escribir mi blog. Y la razón de comenzar con un blog es porque a mí me gusta mucho leer blogs. Entonces me encanta esa parte visual que puedes encontrar los links, darles clic, seguir a otras páginas, toda la parte como visual y que puedes insertar videos también. Me gusta mucho. Entonces yo empecé por ahí porque además sentía como, no me daba tanta como seguridad de estar hablando pues así solo, como lo estoy haciendo ahorita, sentía que iba a ser pues muy difícil o que iba a ser muy aburrido para la gente. Entonces, pues ya tenía mi blog y de ahí comencé hasta que ya empecé a ver que el podcast era lo de hoy y era una forma muy buena y muy fácil de compartir ideas, porque además soy súper adicto a los podcasts desde hace como 5 años. Empecé a escuchar uno y de ahí pues me di cuenta que puedes escuchar un podcast independientemente de lo que estés haciendo, manejando, andando en bici, yendo a correr, limpiando, cocinando. Entonces creo que ahí es donde entra lo de compartir mis ideas. Después también lo quería hacer por construir mi marca personal, ya que tenía el blog y empecé a meterme a todo esto del mundo digital con el proyecto de Tres Pandas y acercarme a más gente. Pues la verdad es que creí o me di cuenta que tener un podcast también hace como que tengas un poco más de presencia pues con la gente de la industria, tal vez con los clientes, te da un poco más de autoridad. Y esa era una razón también. Creo que es un buen complemento. Ahorita estoy intentando llevar mi Instagram un poco, digamos, pro. Entonces, como que tener el blog, tener tu Instagram también enfocado a eso y todo lo que le puedas sumar, pues ayuda mucho a tu marca personal. El podcast es algo que en ese aspecto creo que sirve demasiado. Y ya en el paso que estaba acercándome más a este mundo del podcast, pensé en el networking y porque hay mucha gente que usa el podcast para hacer relaciones. ¿En qué sentido? O sea, es mucho más fácil acercarte a alguien inclusive a alguien que admiras, pero si no es algo así, pues alguien de tu industria, alguien que te gustaría conocer o eh, alguien con quien quisieras trabajar, como que no es tan complicado cuando le llamas y le puedes invitar a grabar un podcast contigo y de ahí comenzar una relación. O hay personas que yo admiro lo que hacen, entonces
Y lo he escuchado yo, o sea, no lo estoy inventando. Hay mucha gente que dice que si no tuviera un podcast hubiera sido casi imposible contactar a X persona o a Y. Entonces, eso es algo bien importante. Hay agencias que se dedican casi a buscarte gente para el podcast y eso porque cada vez tiene más valor. Entonces, si se puede usar sin problema para el tema de networking. A mucha gente le gusta ser entrevistada, a mucha gente le gusta platicar y que también compartir sus ideas sin la necesidad de tener un podcast propio. Entonces creo que también la parte de networking es muy importante. Así que, pues yo ya tenía así todas estas inquietudes y yo estaba siempre viendo un poquito cómo se hace un podcast, cómo se compra el hosting, pero pues no me activaba. Y pasó algo que ya fue la señal. Encontré una empresa de hosting de podcast que se llama Bcast, que es la que uso, y lanzaron una promoción que la verdad es que no pude dejar pasar. En ese momento le llamé a los amigos que tenía que también andaban como que indecisos de lanzar o no su podcast, hablé con ellos y les conté. Entonces, pues ya también nos aventamos varios para no sé, como que eso también me ayudó, que el apoyo de los amigos y ya, pues ya tenía hosting, ya no puede echarme para atrás, yo le había pagado y ahí empezó pues toda esta travesía. Entonces, pues ya teniendo mi hosting, ¿qué descubrí? Bueno, ahí sí empieza algo bastante interesante de entrada, pues qué micrófonos utilizar. Ahorita estoy grabando con un micrófono de gamer eh, que tengo prestado porque estaba intentando usar uno de podcast, pero mi compu no tiene entrada y bueno, son algunos temas que te vas dando cuenta en el proceso, pero básicamente pues descubrí eso, que todo lo que se requiere, desde el micrófono, el tipo del hosting, eh, hay muchísimo trabajo atrás de cada episodio y más bien de un show de podcast. Por ejemplo, pues cuando entrevistas yo normalmente son amigos míos, entonces les hablo, les cuento un poco de qué trata, pero cuando ya lo haces como de manera profesional hay todo un protocolo, una serie de pasos para entrevistar a la gente. Normalmente se le manda un correo o un archivo con la información de qué se va a hablar, un poquito la descripción del podcast, de qué se va a hablar. En algunos casos le mandas el logo de o el arte de tu podcast para que él o ella también lo pueda compartir, los links. No, la verdad es que cuando empecé a leer de esto dije, wow, sí es algo que mucha gente no se imagina y yo me incluyo ahí. Y yendo un poquito más atrás, también algo que descubrí al principio es que es todo un tema el encontrar tu nombre, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres representar? O sea, al principio hice un logo porque yo pensaba que era necesario que mi podcast tuviera un logo. La verdad, el logo no me gustaba nada, no siento que conectaba y pues me bajó un poquito la energía. Y en una de esas tuve una idea loca que es que se volvió la cubierta de mi podcast, que es ahí una chamarra, una cabeza de panda con una chamarra Adidas amarilla, súper padre en un jardín. Y eso, en verdad, cuando ya tenía esta nueva portada, me daba conectaba mucho, me gustaba mucho más compartirlo y todo. Pero eso, pues, es también parte del proceso de seleccionar de qué quieres hablar, quién es el mercado o las personas, la audiencia que te va a estar escuchando. También debes de elegir el formato de tu podcast. O sea, si voy a estar hablando solo todo el tiempo, o sea, si es como un monólogo, digamos, si va a ser un podcast de entrevistas, si va a ser de colaboraciones, si va a ser pues también de qué temas, ¿no? De miedo, de política, de estilo de vida. Ahí también hay bastante trabajo que hacer. Y el desarrollar los temas de los que quieres hablar, bueno, al principio creo que los 2 o 3 primeros episodios me aventé un poquito más al ruedo y nada más no sé, hablando de lo que ya me conocía y se me iba ocurriendo, pero he empezado a preparar los temas de otra manera, anticipada, y me pongo a investigar y a estudiar, digamos, a aprender más, ¿no? Porque pues si voy a hablar de algo tengo que dominar el tema un poco más, así que también hay ahí un esfuerzo y todo lo que pasa, incluso cuando ya tienes tu podcast grabado,
Me refiero a cómo compartirlo en redes o cómo enseñar, mostrárselo a más gente. Digamos que cuando ya tienes un episodio grabado y ya tienes tu arte de la cubierta, viene esta gran tarea de compartirlo, ¿no? Y yo lo que hago es creo un audiogram, que es este como videíto. Si me has visto alguna vez en redes, tal vez ya viste esos audiograms que comparto, donde meto tal vez un minuto de alguna parte de la entrevista. eh, y entonces la foto de la cubierta tiene el audio arriba y entonces en redes se reproduce y alguien, si a alguien le gusta más, pues ya da el link. Si alguien quiere saber más de lo que estoy hablando, pues le da clic al link y ya lo lleva a Spotify o a la plataforma que esté usando. Pero esos audiograms a mí me encantan. Creo que es una súper forma de entender un poquito de lo que se trata el episodio, pero claro, o sea, tienes que hacerlos y eso también es más trabajo. En mi caso, yo comparto en Facebook y en Instagram, tanto en los feeds, en el feed, como en las historias. Entonces, la duración del audiogram para feed es mayor a la de historia. Para feed es 1 minuto, para historia son 15 segundos. Entonces lo que hago es, hago 2 audiogramas, entonces uno de 1 minuto, elijo una parte que me haya gustado de 1 minuto y la otra, pues para historias, un audiograma de 15 segundos. También intento que nunca sea la misma parte porque, pues para tener un poquito de diferencia ahí. Ya una vez que los tengo, pues los subo a las redes. Lo tengo que subir en 2 historias porque, o sea, 2 veces, tanto en el feed como en la historia, porque en una se sube el audiograma o el audiograma, pero no puedo ligarlo directamente a Spotify. Entonces tengo que subir uno donde está mi audiograma. La gente puede escuchar rápido sin tener que ir al podcast y ya en la siguiente historia puedo meter el link. Entonces todo eso es trabajo y que vas aprendiendo pues conforme pasa el tiempo y hay más cosillas que se tienen que estar ahí haciendo. Si quisieras ponerle transcripts, que es como estas o transcripciones, que es como estos textos que se van leyendo a medida que vas hablando, pues también es otro tema. Además que cuesta, no encontrar una plataforma que lo haga de manera gratuita y pues también es un gasto, no sé, más o menos. Las que he visto andan como en 100 o $150 al mes, pues también si lo quieres hacer está bien, pero también, o sea, hay más trabajo. Y esa es la parte como que lo que descubrí que no me imaginé antes de comenzar un podcast. Y al final, bueno, los beneficios, lo que siento que he logrado es, de entrada, pues tachar una meta. O sea, estoy muy contento conmigo mismo porque es algo que sí quería hacer desde hace mucho y pues ya lo hice. O sea, estoy muy contento ahí. A veces hay muchas ideas o cosas que no se realizan, pero esta es una de las que sí. Así que pues es una pequeña victoria. En la parte de marca personal y networking, creo que sí me ha ayudado. Creo que cuando hablo de estos temas digitales con la gente y les cuento en mi podcast, en algunas ocasiones lo escuchan, creo que también me ayuda a tener ahí como más autoridad en todo este tema e incluso creo que me ha ayudado a acercarme a clientes también por ahí. Así que es una parte importante. También he aprendido muchísimo de más temas, o sea, especialmente, por ejemplo, cuando estoy platicando con amigos, me pasó en el episodio que estoy con Charlie Concierge, él empieza a contar cosas que yo no tenía ni idea de que existían. Entonces, o más o menos sí conocía un poco el tema, pero tenía muchas dudas. Y pues estar en un podcast y hablando con alguien te ayuda mucho a abrirte, pues abrir tu mente. Y también me ha ayudado a aprender más de temas que yo ya conocía, pero pues no había entrado tan a fondo, ¿no? Digamos, por ejemplo, el episodio pasado que hablaba de automatización con herramientas digitales, pues antes de grabar me puse a hacer varios ejemplos, me puse a estudiar cuáles eran las automatizaciones más comunes en la página de Zapier. Entonces, antes del episodio, en verdad, yo sabía menos de automatización que después de haberlo grabado. Otra parte muy importante es que pues intento hablar mejor o tener una mejor dicción. Yo arrastro muchísimo algunas palabras y pues cada vez que estoy aquí en el micrófono intento abrir la boca más y, ¿sabes? Así como tener menos errores. Y eso es algo que la verdad me cuesta mucho, pero definitivamente creo que he mejorado
también a veces me trabo y eso, pero bueno, es normal y creo que sí ha habido una mejora. Y pues también algo que me ha beneficiado mucho es, yo me dedico a esto del mundo digital, ahora es lo que hago, ¿no? Entonces, el conocer y entender este gran tema del podcast, que pues la verdad es algo muy importante en estos momentos para el mundo digital, para el emprendimiento, para las empresas, pues saber, antes yo pues hablaba un poquito de podcast, pero no tenía ni mucha idea y ahora sí, pues igual sigo aprendiendo, o sea, no es que ya sea el pro, el máster, todavía tengo muchas ideas y cosas que aprender, pero sí puedo hablar de eso con mucho más autoridad y entiendo y puedo ayudar a gente también pues a lanzar su podcast y todo, pero básicamente es parte de mi pues conocimiento de herramientas muy importantes para este mundo digital. Así que hasta aquí dejo hoy este episodio. Si te gustaría saber más de podcast, de si tienes preguntas, si quieres saber de plataformas, es muy probable que pronto saque un episodio hablando de cómo crear un podcast, te nombre las plataformas, te cuento un poquito de los procesos para que te ayude y tal vez puedas incluso tomar notas y replicarlas. Pero si tienes alguna pregunta, no dudes, entra a mi plataforma soymikedelgado.com. Ahí hay un foro y hay un grupo de podcast, de podcast y ahí estamos pues resolviendo algo de dudas. Así, o me puedes contactar por Instagram, también mi usuario es Soy Mike Delgado. Me encanta hablar de este tema, así que sin bronca, pregúntame lo que quieras. Te dejo, muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo pronto.